Gracias a todas las personas que estáis en directo y, bueno, quienes luego lo ven en diferido saben que también ante cualquier pregunta que surja podéis contactar conmigo. Bueno, pues, a ver, la propuesta de hoy encierra cierta polémica y soy consciente de ello. Yo soy formadora acreditada por el IMIO, por el Instituto de Igualdad de Oportunidades, y mi idea es trasladar información que hay lo más objetiva posible. Nunca me posiciono en posturas radicales, ¿de acuerdo? Entonces, ni tampoco soy persona de decir que tengo verdades absolutas. De modo que si estáis de acuerdo con aquellas cosas que yo pueda ir compartiendo, perfecto, y si no estáis de acuerdo, pues perfecto. No se trata de que yo vaya a convencer a nadie, ni muchísimo menos. Bueno, aspectos que vamos a contemplar durante lo que os he preparado. Vamos a echar un vistazo a esto de la igualdad de género, ¿vale? A ver, que me voy a minimizar las pantallitas porque así puedo veros mejor la presentación. La igualdad de género y oportunidades no es algo nuevo, es uno de los objetivos que está dentro de la Agenda 2030. Os traigo datos sobre la realidad de la brecha. Sabéis que tenemos la brecha salarial, la brecha digital, en fin, hay distintos tipos de brecha. Os traigo datos sobre algunos. ¿Qué planteamientos podemos hacer para un futuro que yo considero que es presente? Y por último, abordo a modo de curiosidad, si queréis llamarlo, el liderazgo con perspectiva de género. ¿A qué me refiero de esto con el liderazgo con perspectiva de género? Bueno, me refiero que en ocasiones se habla de liderazgo y liderazgo femenino. Se habla de diferentes rasgos que tiene el liderazgo femenino. Para mí es un liderazgo más contemplado desde la inteligencia emocional, pero bueno, lo iremos viendo a medida que avanzamos. Los efectos que está teniendo la crisis a lo largo desde que arrancamos el periodo de confinamiento en marzo, están siendo de todo tipo: sociales, económicos, laborales, personales, familiares. Bien, si bien está claro que dentro de todo el segmento de la población, las mujeres están viendo afectado su rendimiento en tanto en cuanto que siguen presentes los estereotipos y los roles de género, y con ese teletrabajo que quienes siguen trabajando han tenido que llevar a sus casas, han tenido que asumir ya no una doble ni triple jornada, sino, bueno, pues una jornada que para muchas personas no tiene fin. Los efectos de la pandemia se han centrado, como todos ya sabemos, en sobrecarga del trabajo sanitario, de los servicios sociales. Se ha centralizado en el hogar la tarea de los cuidados familiares, entendiendo cómo estos también a las personas mayores, y ha aumentado la precariedad laboral, especialmente en colectivos femeninos. Y en este sentido, sí que os insisto por arrastrar más precariedad que los masculinos. Es decir, no porque seamos mujeres, por el hecho de ser mujeres, estamos teniendo más afectación, sino porque, como veremos con cifras más adelante, sobre las mujeres recae más cantidad de contrato a tiempo parcial y, bueno, y un montón más de factores, incluyendo los que ahora se han dado también a conocer con el sector de las empleadas de hogar, que muchísima gente desconocía que no tenían derecho a desempleo. Vamos a ver
si me deja. Esto de la igualdad no es algo que nos saquemos de la manga ni que surja de la noche a la mañana. Los objetivos de desarrollo sostenible, antes los objetivos del milenio, contemplan dentro del quinto objetivo la igualdad de género. Ahora mismo la situación que estamos atravesando afecta no solamente al quinto objetivo, sino también al trabajo decente, porque muchos trabajos que sabemos que estaban en economía sumergida simplemente han desaparecido, y muchos otros trabajos que estaban en condiciones sumamente mejorables, ahora mismo pues están como están, no voy a poner calificativo. Si entráis en la página de los ODS y pincháis, os voy haciendo el recorrido por si hay alguien que no lo conozca, ¿vale? Para que después pueda indagar. Y pincháis después en el objetivo número 5, que es el de igualdad de género, podéis saber exactamente a qué nos referimos cuando hablamos de igualdad de género. A ver, voy echando un vistazo al chat. Vale, nada, si tenéis alguna pregunta la podéis ir haciendo, ¿vale? Voy a estar atenta al chat y también podéis preguntarla levantando mano. Entonces, podéis sumergiros en el conocimiento del objetivo de igualdad de género para conocer realmente a qué nos referimos con igualdad de género, ¿vale? Entonces, simplemente deciros que la información está ahí para quien no la sepa o para quien no la conozca de una forma más técnica y que pueda acceder a ella. Bueno, el dato creo que es importante conocer el dato de desempleo segregado. Este es el del 19, ahora veremos cómo ha evolucionado en el trimestre actual, ¿vale? Entonces, igualmente tenéis el enlace, después el CEIR subirá la presentación y podéis acceder a toda la información que estéis viendo. Para quien no sepa lo que es la brecha salarial, como no sé cómo vamos en sala de conocimiento técnico, os he incluido de una forma muy sencilla para que sepáis qué es la brecha salarial. Es la diferencia que existe entre los salarios percibidos por hombres y por mujeres, calculada sobre la base de la diferencia media entre los ingresos brutos por hora. A ver. Virtu, hola Virtu. ¿Vale? ¿Por qué existe esta brecha salarial? Y primero, preguntaros, ¿conocéis? Porque yo en primera persona he conocido tras las formaciones que en empresa he impartido en materia de igualdad, porque sabéis que las empresas a partir de determinado número de trabajadores tienen la obligación de recibir formación en materia de igualdad, y en esas formaciones he tenido oportunidad de comprobar que es cierto que cada vez menos y en menor diferencia, pero existe, no en todos, afortunadamente, no en todos los sectores, pero sí en algunos sectores, los más estereotipados, sigue existiendo esa brecha. ¿Conocéis vosotros casos de brecha? Salarial, me refiero. No sabe, no contesta, entiendo que es que no, porque nadie me dice nada. Bueno, lo ideal es que, a ver, ojalá no exista, pero sí existe todavía. Os he puesto ejemplo, ¿vale? La diferencia entre mujeres y hombres en cuanto a salario es de tantos puntos porcentuales. A menor número que tenga esa magnitud, la brecha, cuanto más pequeñito sea el número, más nos acercamos a la igualdad,
Y si en algún momento hay un signo negativo, significa que la diferencia va a favor de los hombres, ¿vale? Esto a nivel de concepto para que lo tengáis un poquito más claro. En cuanto a tiempo parcial y temporal, todavía la temporalidad y la parcialidad está muy presente en el sector femenino. 3 de cada 4 personas asalariadas a tiempo parcial son mujeres. Tenéis el enlace, ¿vale? Porque son afirmaciones, bajo mi punto de vista, muy serias y siempre quiero que vayan respaldadas por datos. La cantidad de mujeres que trabajan a tiempo parcial, como veis en pantalla, es de 1/4 de la población frente a un 7% de los hombres. Como causas de la brecha salarial, tenemos efectivamente el empleo a tiempo parcial. Si calculamos el salario bruto por hora, está claro que un tiempo parcial recibe una remuneración inferior. Normalmente las mujeres tienen empleos peor vistos que los hombres. Los trabajos socialmente menos valorados también predominan con el sector femenino. La percepción personal de esa categoría también es inferior cuando es una mujer, y esto es una percepción personal, vuelven a entrar en juego los estereotipos. Y luego, por otra parte, la ignorancia de los empleadores, que esto, bueno, para mí es un poco relativo, pero bueno, es así. Esta información está sacada de la página ONU Mujeres. Es accesible a cualquier persona que la busque. Importante, creo que es muy importante tener en cuenta que solamente las empresas que tengan más de 10 empleados entran en estas estadísticas. Es decir, que si hablamos de una empresa que tiene 4, 5, 7 o 9 trabajadores, todos estos aspectos no son contemplados ni están incluidos dentro de ese saco que luego vemos los porcentajes, ¿vale? Bien, otro punto de los importantes que durante toda esta crisis, confinamiento, estamos observando es que, y siempre hablo en rasgos y en términos generales, yo conozco muchísimos casos, afortunadamente, de hombres que no entran dentro de estas estadísticas, ¿vale? Pero aún siguen siendo inferiores. La carga de tareas domésticas más el teletrabajo todavía sigue recayendo más sobre los hombros femeninos. Un punto importante que ya antes había que valorar con lupa y que ahora todavía mucho más es la distribución del tiempo. Como veis ahí, el tiempo es un recurso limitado. Para todos es el mismo, pero es limitado. ¿Y qué es lo que ocurre con el tiempo? Con esa segmentación que cada cual hace de sus 24 horas. Bueno, pues vemos que hay una estructuración, una distribución en cuanto a esos bloques de tiempo que reflejan las desigualdades. Igualmente os he traído, lo veréis después, una estadística en la que vemos la diferencia en cuanto a hombres y mujeres de cómo reparten los tiempos. Aquí son a base de estadísticas, de encuestas que se hacen y las respuestas que se obtienen. Por tanto, el tiempo es la jerarquización del tiempo, es decir, qué hacemos con nuestro tiempo, es algo sobre lo cual podemos intervenir. Y está claro, y por diversos factores, que dependiendo del nivel económico, cultural y social de la familia en cuestión que podamos estar hablando, o de la empresa en cuestión a la que podamos estar refiriéndonos, no será la misma en función de sus conocimientos y su, si queréis así llamarlo, apertura. Bien, aquí, pese a que no me gusta poner mucho texto, pero me ha parecido interesante que tuvieseis el contexto entero. ¿Por qué el tiempo es un indicador que nos mide de alguna manera las desigualdades? Pues porque
atraviesa, es como una línea que atraviesa todos los aspectos de la vida cotidiana, tanto a nivel laboral como a nivel de ocio, lúdico, familiar, ¿de acuerdo? Entonces, dependiendo de nuestro estatus, ya sea empresarial, profesional o personal, y de nuestros conocimientos, asignamos nuestros tiempos de una u otra forma. Y esto es importante tenerlo claro. Bien, en cuanto al cuestionamiento que se hace aún hoy en día de si todos estos conceptos son verdad, no son verdad, hasta qué punto hay cosecha dentro de lo que cada cual cuenta o comenta, os traigo este artículo que es del Parlamento Europeo. ¿De acuerdo? Entonces, sobre todo lo que me interesa compartir en esta ocasión es fuentes fidedignas a partir de las cuales podamos ir haciendo una construcción de lo que nosotros pensamos que puede ser la actualidad en cuanto a la igualdad o a la desigualdad en materia de género y de oportunidades, y que tengamos fuentes a partir de las cuales podamos rebatir. Y, insisto, no hablo de convencer, sino rebatir, ¿de acuerdo? Que las mujeres que trabajan ganan un 16% menos por hora, no lo digo yo, lo dice el Parlamento Europeo, ¿de acuerdo? Aquí tenéis la noticia, no la voy a leer ahora, obviamente, ¿vale? Pero creo que es interesante tener claro que todos estos datos no surgen de ningún color político ni de ninguna ideología en concreto, sino que es una realidad que las mujeres encontramos ciertas dificultades que los hombres no encuentran y que la situación que estamos viviendo está, en muchos casos, no en todos, aumentando esas diferencias o dificultades. Quien quiera después la presentación, aunque la que se sube al portal es prácticamente la misma, no tiene todos los enlaces. Si alguien quiere exactamente la misma presentación que estáis viendo, después tendréis el correo, me la podéis pedir y os paso exactamente la que estáis viendo en pantalla. Os pongo más enlaces de interés que tampoco vamos a ver ahora porque quiero dejar paso a que vayamos después compartiendo, ¿de acuerdo? Pero que considero que es importante. Y vamos con esas imágenes que os comentaba antes. En esta tabla comparativa del Observatorio de Igualdad y Empleo, vemos la evolución que ha tenido el paro, la tasa de paro y la brecha de género, ¿vale? Y entonces vemos que aquí en un momento fue muy alta la tasa de paro y la brecha fue más reducida. ¿Os acordáis antes de lo que os comentaba de las cifras? Esta me ha parecido interesante, curiosa, ¿vale? Entonces vemos a nivel de política, que ya vemos muchas mujeres en el ámbito político, vemos desde los inicios de nuestra democracia hasta el tiempo presente, cómo ha ido evolucionando, ¿vale?, la participación de la mujer en política. Esta es muy significativa, bajo mi punto de vista, porque refleja, en porcentaje, la presencia de mujeres en todas las empresas del IBEX 35. Es un dato que es bastante importante para tener en cuenta. No llegamos todavía ni al 50% en el mejor de los casos, ¿vale? Pero bueno, ya va mejorando la presencia. Lo que os comentaba antes del tiempo parcial, vemos que la diferencia es brutal, ¿de acuerdo? Fijaros la cantidad de hombres que hay a tiempo parcial y la cantidad de mujeres que hay a tiempo parcial.
¿Por qué? Bueno, pues las encuestas nos dicen, igualmente podéis encontrar en el observatorio las mismas imágenes, por no haber encontrado otro tipo de trabajo a jornada completa, por cuidado de menores, por no querer trabajar a jornada completa, otros motivos, otras obligaciones, personas que seguían estudiando por enfermedad o esa pequeña parte que, no sé, ¿vale? Bien, pues aquí tenemos, la diferencia es importante. Aquí tenemos el total y aquí está inventado por las distintas causas. Evolución del número de personas ocupadas con jornada parcial por cuidar niños o adultos enfermos. Igualmente, tenemos que la cantidad de mujeres pues es sustancialmente diferente a la cantidad de hombres. Y muchas veces sabemos, es conocido por todos, que esas personas enfermas no son madres o padres, a veces son, incluso hablamos de las líneas políticas de familia de la pareja o del cónyuge. La pensión, este dato es importantísimo porque en función de esos trabajos que hemos tenido a lo largo de nuestra vida en activo, de jornada completa o jornada parcial, así tendremos nuestra pensión. Y ahí veis la diferencia entre las pensiones de hombres y de mujeres. Esta también es muy significativa en cuanto a lo que os comentaba anteriormente de la distribución del tiempo, esa jerarquía del tiempo, en cuanto a cómo distribuyen los hombres ese tiempo y cómo lo distribuyen las mujeres, ¿vale? Y entonces podemos observar que la mayoría de los hombres dedican su mayor cantidad de tiempo a su empleo. Al no remunerado, es decir, hablaríamos de las tareas domésticas, fundamentalmente. Vemos una gran diferencia y vemos una misma cantidad de tiempo en cuanto al desplazamiento, destinada a los desplazamientos. Bien, bueno, esta imagen me ha parecido interesante compartirla, la suelo poner con frecuencia, pero bueno, es que no se pasa, no caduca. Porque mientras que habitualmente, insisto, habitualmente, mientras que los hombres no tienen obstáculos en su carrera profesional, las mujeres habitualmente tenemos que sortear una cantidad de obstáculos que es realmente agotadora. Os traigo más datos. No vamos a verlos ahora, pero simplemente para que sepáis, por si queréis conocerlos con más profundidad. Están actualizados, como veis, a mayo de este año. Y ahí podéis ver el desglose de las brechas, los tiempos parciales de empleo, trabajo remunerado y no remunerado, ¿de acuerdo? Etcétera. Me ha parecido que saberlo es interesante, aunque normalmente esto pasa que quienes estáis aquí, aunque no os veo porque vais todos con cámara apagada, pero sí conozco algunos de los nombres. Sí, os conozco a algunos de los que estáis. Sucede muchas veces que pasa como en las AMPAs, cuando nuestros hijos eran pequeños y íbamos al colegio. Normalmente a las AMPAs, a las reuniones, suelen ir, salvo que sea alguna temática muy llamativa, suelen ir precisamente esas personas implicadas con las que sabemos que podemos contar, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, aunque yo ya sé que muchas de las personas que estáis tenéis claro de lo que estamos hablando, aún así siempre considero importante los datos. Bien, para aquellas personas que no lo sabían, existe el Instituto Europeo de la Igualdad de Género.
Aquí sí nos conecta, ¿vale? Bien, entonces, igualmente creo que es interesante que por lo menos las personas que estamos interesadas en contemplar la igualdad, intentar hacerla más cercana a la sociedad, sepamos los instrumentos y las fuentes de información y, en su caso, formación con las que podemos contar para lo que podamos necesitar, ¿de acuerdo? Entonces, me ha parecido interesante incluirla para aquellas personas que no supieran que existía, pues ahí está. Bien, datos de prensa, no recuerdo ahora mismo, no cogí la fuente, el diario, pero sí que apareció en varios, ¿vale? Y es que el FMI pronostica la mayor recesión económica desde el 29, es decir, se avecinan tiempos difíciles y complicados. De hecho, ya se prevé una importante destrucción, es decir, se mantendría, según lo previsto, la destrucción del empleo en el segundo semestre de este año. Y ya sabemos que cada vez que hay una crisis importante o significativa, habitualmente recae más, la repercusión es mayor, por la forma en la que tenemos establecida la sociedad, no por otra cosa, sobre ese segmento de población más desfavorecido. Y en este caso, según todos los datos que hemos estado viendo, ese segmento de población que está más desfavorecido, pues es el femenino. ¿De acuerdo? Entonces, seguramente a las que nos tocará hacer equilibrios, pues probablemente sea en gran medida a nosotras. Importante poner en la balanza que este proceso de confinamiento y teletrabajo, sumado a el cierre de los centros educativos, sumado a el cierre de los centros de personas mayores o dependientes, ha generado una importantísima carga, sobre todo, y vuelvo a insistir en términos generales, sobre las mujeres, que han tenido que hacer pues realmente virguerías para poder llevar una vida lo más próxima posible a la normalidad, en la que si habían personas mayores en la familia, en muchos de los casos asumían, muchas veces es por el propio sistema educativo que recibimos, ya no se trata de algo que te impongas, sino algo que la mujer asume como algo que le pertenece y que le corresponde por el hecho de ser mujer, ¿vale? Vamos a los estereotipos. Y con los niños lo mismo, además de las tareas domésticas, además de eso, se suma el refuerzo o la tarea, bueno, académica que ha habido que realizar con los menores. Por tanto, además de todas las labores que puedan significar el tener una casa, un hogar, además de eso, se ha sumado un montón más de tareas, a veces autoimpuestas, pero que la mujer ha asumido. En el ámbito profesional, ¿cómo ha afectado? Y aquí voy un poco a la parte sanitaria. Es cierto que, según los estudios nos han dicho, parece ser que este virus es más virulento, más cruel, se ensaña un poco más, por así decirlo, con los hombres que con las mujeres, pero tampoco está completamente claro. Si bien es cierto que dentro del ámbito sanitario son más, en porcentaje, las mujeres que los hombres. Y aquí os he hecho un desglose por porcentaje de medicina, enfermería, farmacia y psicología. El 66% del personal sanitario, llegando al 84% en enfermería, y en los centros de mayores el 84% de los profesionales son mujeres. Comercio, hostelería y servicio ya sabemos que son los sectores más afectados.
Dentro de las actividades derivadas, es decir, las indirectas, no las directas, habrán también muchísimas consecuencias y además de lenta, muy lenta recuperación. Este cuadro me ha parecido muy interesante también para compartir con vosotros, en los que vemos dentro de los sectores, enseñanza, actividades sanitarias y de servicios sociales, administración pública, servicios esenciales o agricultura, ganadería y pesca, la repercusión a nivel laboral se considera baja. Mientras que en otros sectores, como puedan ser la construcción, las actividades financieras, seguros, minerías, artes, cultura, transporte, almacenamiento, información, comunicación, alojamiento, etcétera, más servicio, se considera media, media alta o incluso alta la repercusión, es decir, todas esas repercusiones negativas. La fuente es de la Organización Internacional del Trabajo y os he hecho una captura, pero la tenéis desglosada por si queréis profundizar más en cuanto a las repercusiones. Y datos en mano de marzo, lo más completo que he podido encontrar es de marzo en cuanto a segmentación. Mujeres un 6,5% y hombres un 13,2%, ¿de acuerdo? Ahora bien, fíjate que pese a que la tasa de desempleo en marzo masculina ha duplicado la femenina, aún así, dado que el paro femenino era el doble que el paro masculino, sigue existiendo esa diferencia. Y en cuanto a la segregación por sexo, tenemos mujeres 2.029.000 y 1.500.000, hablo redondeando, en hombres, lo que os comentaba. Agravantes de estas diferencias, de esta brecha: la temporalidad de los contratos, la dependencia en tantos sectores afectados del turismo. Muchas de estas empresas afectadas son pequeñas empresas y hay muchísimos autónomos. La economía sumergida está presente, aunque muchas veces desde las altas esferas sean ojos ciegos. Y luego la parte de las trabajadoras del hogar, que ha salido a la luz pública. Muchas personas desconocían que no tenían derecho a cobrar el desempleo. Aquí tenéis otro enlace que os he puesto, igualmente, si lo queréis, lo tenéis del primer trimestre de este año, en el cual tenéis el desglose tanto por sexo como por edad del empleo. En este caso os he traído uno del empleo, no del desempleo, sino del empleo. Y seguimos. La solución a toda esta situación, pues en muchos casos ha sido el teletrabajo, que no solamente ha sido, a ver, era la única, en eso estamos de acuerdo, no había otra opción, pero es cierto que la sensación y el sabor que muchas personas se llevan, y sobre todo muchísimas mujeres se llevan del teletrabajo, no es la real. Porque realmente, y como vemos un estudio que además es público, que ha hecho Mireia de las Heras, es en el primero de los webinars que hice, podéis rescatar toda esta información, es muy interesante. El teletrabajo, tal cual, contempla una serie de circunstancias que el momento presente no nos permite desarrollar adecuadamente, de modo que es una forma de trabajar a distancia obligada e impuesta, que no es la óptima ni la adecuada y que en muchas ocasiones está dejando un sabor de boca
En términos generales, ¿vale? Tanto en hombres como en mujeres está dejando un sabor muy amargo, ¿vale? Lo que ocurre es que en mujeres, además de ese sabor amargo, se suma todo el repertorio de ingredientes adicionales que hemos estado viendo. Por tanto, solamente funciona y vamos a tener éxito en el teletrabajo si y solo si trabajamos desde la corresponsabilidad. A mí este término me gusta mucho más que el de la conciliación, porque yo lo entiendo o lo interpreto como mucho más amplio. Hay una serie de acciones que plantea la ONU. Yo os las he resumido, pero tenéis el enlace al desglose, ¿vale? De las 5, las tenéis ahí. Pero os he puesto un súper resumen. Entonces, la primera de las acciones que propone la ONU para que esta repercusión sobre las mujeres no sea tan intensa es, teniendo en cuenta que la mayoría de personal sanitario son mujeres, aunque ya de por sí hay que garantizar las necesidades, pero especialmente vamos a hacer más zoom en todas aquellas necesidades indirectas que puedan derivarse de la situación que están viviendo, como el cuidado de los hijos, como el cuidado de las personas mayores que puedan tener a cargo, etcétera. Medidas de protección social, pues como se ha hecho para el caso de las empleadas de hogar y para otros sectores que también están considerablemente desamparados. Asegurar la participación de las mujeres en órganos de toma de decisión, ya no solamente en política, sino en comités directivos, etc. Erradicación de los roles de género, yo esta la consideraría la reina de todas las acciones, porque está presente en todos los segmentos de la sociedad. Y cuando haces un goteo, moja más que si encharcas una parte. No sé si me explico. Creo que me entendéis. Y luego la última de las acciones que propone la ONU es atención telefónica y servicios 24 horas para las víctimas de violencia de género. Y llegamos a la última parte. ¿Hasta aquí tenéis alguna duda, alguna pregunta que queráis hacer? No hay nada, no veo el chat, lo veo muy tranquilo. Vale, pues me ha parecido interesante incorporar esa visión del liderazgo femenino. Imagino que habréis oído hablar de la diferencia en materia de liderazgos. No es que las mujeres... A ver, veo una pregunta, un segundo. Oh, ok, gracias, Virtu. No es que las mujeres lideren ni mejor ni peor que los hombres, ni que los hombres lo hagan ni mejor ni peor que las mujeres. Se trata que son estilos de liderazgo diferentes. En general, y antes de entrar en el estilo de liderazgo en cuanto a la gestión de esta crisis, incidir en que esa diferencia fundamentalmente radica en que se atribuyen características más vinculadas al desarrollo y a la implementación de la inteligencia emocional en el liderazgo femenino, y el liderazgo tradicionalmente masculino es un liderazgo que no contempla la importancia de estas habilidades blandas en el mismo grado que lo hace su homólogo femenino. Eso significa que no existan hombres que ejerzan liderazgo femenino, por así llamarlo. No, ni de lejos. Hay hombres que desarrollan un liderazgo asociado a mujeres.
porque implementan estas habilidades blandas en su estilo de liderazgo. Igual que hay mujeres que deciden, por los motivos que consideren, desarrollar un liderazgo más masculinizado, es decir, que no contemple ese desarrollo de habilidades blandas. Dicho esto, ¿qué tienen en común los países que mejor han gestionado la crisis del COVID-19? ¿Lo sabéis? ¿Alguno ha curioseado en este punto? ¿Me lo podéis poner por el chat, por favor? Hoy nadie habla. Oigo algo, pero Arantxa, ¿puedes? Voy a ver, Bea. No sé quién está hablando. He oído algo, silenciado. pero... No, pero no era una pregunta. Sé que tenían el micro abierto. Vale. No te preocupes. Lo he cerrado. Vale, entonces entiendo que nadie ha curioseado sobre los países que mejor han gestionado la crisis, ¿vale? Bueno, pues curiosamente hay, a ver, ahora tenemos... Vale, por aquí nos dicen que no y sí, puede ser que tengan mujeres al frente, efectivamente. Hay 7 países con mujeres al frente que son los que, a ver, esto es algo objetivo, no es algo mío personal, que son los que mejor respuesta han dado a la gestión. Esto es una captura de un artículo del Washington Post. Igualmente tenéis también otro artículo en el que, bueno, pues las llaman las 7 magníficas, porque han sido las que han dado una respuesta más rápida y más cercana a su población en cuanto a todas esas decisiones que han tenido que ir haciendo. Frente a otros estilos de gobierno y de liderazgo, las mujeres han hecho, estas mujeres líderes, han hecho equilibrios para adoptar un liderazgo más cercano, más rápido, más eficaz y más eficiente. Virtu nos cuenta que había visto la información. Bien, entonces hay una serie de ítems que son comunes a todas ellas y es un estilo de comunicación cercana, una decisión en cuanto a toma de decisiones y actuaciones, es decir, ha habido una ejecución rápida, una escucha sincera y esto la sociedad lo ha percibido tal cual y ha respondido en consecuencia. Han sido mujeres, se las considera valientes por la forma que han tenido de conducir la situación, empáticas, y ahí hago un paréntesis y subrayo femenino porque parece ser que se asocia mucho más la empatía como una cualidad femenina cuando la empatía no tiene género, es para ellos y para nosotras. Y por último, otro de los puntos que tienen en común es la colaboración. Han generado un sistema colaborativo, han creado un clima en el que colaborar para el mismo fin sea incluso algo como bien visto. Es cierto que necesitan de una madurez de su sociedad que reme a la par de sus acciones y decisiones.
Pero bueno, ahí tenemos a países que son ejemplo de que las cosas se pueden hacer de una forma diferente. Y hasta aquí lo que quería compartir con vosotros en cuanto a las diferencias que estamos viendo.